En el corazón del desierto de Nuevo México se levanta una ciudad marcada por contrastes, Albuquerque. A primera vista, sus cielos despejados, las montañas Sandía teñidas de tonos rojizos al atardecer y las tradiciones profundas de la cultura hispana y nativa parecen dibujar un lugar vibrante y pleno de vida. Sin embargo, bajo esa postal luminosa se esconde una de las realidades más duras de Estados Unidos: la convergencia entre pobreza extrema, falta de vivienda y el azote mortal del fentanilo. Caminar por ciertas calles del centro es encontrarse con escenas que parecen suspendidas en el tiempo. Tiendas cerradas, carritos improvisados con pertenencias y cuerpos exhaustos buscando un rincón de sombra para descansar. En medio de ese paisaje, el aire lleva consigo un silencio extraño, apenas interrumpido por el susurro del viento del desierto. Y sin embargo, entre las grietas del asfalto late una historia mucho más profunda que la apariencia de abandono. El fentanilo, esa poderosa droga sintética que se ha convertido en una epidemia nacional, aquí ha encontrado terreno fértil. No conoce de edades ni de géneros. Ha atrapado a veteranos de guerra, jóvenes sin rumbo, madres separadas de sus hijos, trabajadores que un día tuvieron un empleo estable y una casa. Se calcula que a diario se pierden vidas de forma silenciosa, casi invisible, en esquinas donde la promesa de ayuda nunca llega lo suficientemente rápido. Pero este no es solo un relato de sombras, es también un recorrido por la resistencia de quienes contra todo pronóstico luchan por salir adelante. Organizaciones comunitarias, vecinos solidarios y hasta artistas callejeros construyen pequeñas islas de esperanza en medio del caos, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros puede florecer la resiliencia humana. Este documental es una invitación a mirar más allá del cliché, a escuchar lo que dicen las calles de Albuquerque cuando cae la noche, y a descubrir cómo una comunidad enfrentada a sus peores fantasmas busca todavía escribir una historia de dignidad y renacimiento. El fentanilo no solo destruye vidas, también borra historias enteras de las calles de Albuquerque. Y es justo ahí donde nosotros entramos, para contar lo que nadie más cuenta. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita, porque estas realidades necesitan ser vistas, y tú puedes ayudar a que no queden en silencio. Imaginemos por un momento que retrocedemos en el tiempo, hasta los albores del siglo XVIII, cuando el sol del desierto de Nuevo México iluminaba por primera vez lo que hoy conocemos como Albuquerque. Fundada en 1706 por colonos españoles bajo el mando de Francisco Cuervo y Valdés, la ciudad nació como una villa agrícola a orillas del Río Grande, un oasis en medio de la aridez. El nombre mismo, Albuquerque, evoca al duque español de Alburquerque, pero sus raíces se hunden más profundo en la tierra. En las tradiciones de los pueblos indígenas como los Tigua y los Navajo, que ya habitaban estas llanuras mucho antes de la llegada europea. Piensa en el tacto áspero de la adobe, ese barro cocido al sol que formaba las primeras casas, resistiendo el viento seco y las tormentas de arena que aún hoy azotan la región. El aire olía a salvia y a humo de fogatas, donde se cocinaban tortillas de maíz y chiles rojos, ingredientes que definían la gastronomía local, una fusión de sabores nativos y españoles que perdura en platillos como el pozole o los tamales, compartidos en fiestas comunitarias que fortalecían los lazos familiares. En aquellos días iniciales, Albuquerque era un puesto fronterizo, un cruce de caminos para comerciantes y exploradores. La llegada del ferrocarril en la década de 1880 transformó todo. De repente, el silbido de las locomotoras rompía el silencio del desierto, trayendo consigo oleadas de inmigrantes, mineros, rancheros y soñadores en busca de fortuna. La ciudad creció alrededor de la estación, con calles empedradas que se llenaban de carretas cargadas de mercancías. Imagina el bullicio, el olor a cuero curtido de las sillas de montar, el sabor picante de un burrito envuelto en una tortilla fresca y el sonido de guitarras en las cantinas donde se mezclaban corridos mexicanos con baladas vaqueras. Esta era de expansión no solo trajo prosperidad económica, sino que enriqueció la tapestry cultural. Festivales como la fiesta de San Felipe de Neri, con danzas tradicionales y procesiones, celebraban la herencia hispana,
mientras que las quivas de los pueblos indígenas cercanos recordaban rituales ancestrales de conexión con la tierra. Pero el verdadero auge llegó en el siglo XX, con la Ruta 66, esa legendaria carretera que cruzaba Albuquerque como una vena vital. Inaugurada en 1926, convirtió la ciudad en un hub para viajeros, turistas y familias en movimiento. Moteles con letreros de neón parpadeaban en la noche, ofreciendo refugio a quienes huían de la Gran Depresión o buscaban el sueño americano. El aire se impregnaba del aroma a gasolina y hamburguesas fritas en diners como el 66 Diner, donde se servía Green Child Cheeseburgers, un plato icónico que fusiona el picante local con el comfort food estadounidense. Económicamente, la ciudad floreció. Fábricas de textiles y procesamiento de alimentos empleaban a miles, y la base aérea Kirtland, establecida durante la Segunda Guerra Mundial, trajo ingenieros y científicos, impulsando un boom poblacional. En los años 50 y 60, Albuquerque era sinónimo de optimismo. Sus suburbios se expandían con casas de estilo ranchero y eventos como el International Balloon Fiesta, que comenzó en 1972, llenaban el cielo de colores vibrantes, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Era un lugar donde la resiliencia se palpaba. Comunidades nativas como los Isleta Pueblo mantenían sus tradiciones de cerámica y tejidos, vendiéndolos en mercados al aire libre, mientras que la influencia chicana se manifestaba en murales, callejeros que narraban historias de lucha y orgullo. Sin embargo, incluso en esta época de auge, las semillas de desigualdad ya germinaban. La pobreza rural de las reservas indígenas contrastaba con el crecimiento urbano, y muchos trabajadores migrantes, atraídos por las promesas de empleo, vivían en condiciones precarias. El desierto, con sus temperaturas extremas, calor abrasador de día y frío punzante de noche, recordaba que la prosperidad no era para todos. Reflexionemos. ¿Cómo una ciudad nacida de la confluencia de culturas pudo evolucionar hacia un lugar de contrastes tan marcados? Es en este pasado donde encontramos las raíces de la empatía comunitaria que aún hoy sostiene a Albuquerque. Las costumbres locales, como el Día de los Muertos, con ofrendas de pan de muerto y calaveras de azúcar, no solo honran a los ancestros, sino que fomentan una conexión emocional con la pérdida y la renovación. O el lenguaje. Palabras como chile, no solo la especia, sino un símbolo de identidad, o acequia, los canales de riego ancestrales, que hablan de una herencia compartida. Este viaje al pasado nos invita a conectar con aquellos que forjaron Albuquerque, desde los agricultores que domaron el Río Grande hasta los artistas que pintan sus leyendas en las rocas. Es un recordatorio de que, detrás de cada calle, hay capas de historia que moldean el presente, y mientras el sol se pone sobre las montañas Sandía, tiñendo el cielo de un naranja profundo, uno no puede evitar sentir la textura de esa resiliencia, como la arena fina que se cuela entre los dedos, persistente y eterna. A medida que el sol de Albuquerque se elevaba en las décadas posteriores al auge de la Ruta 66, la ciudad parecía destinada a un futuro brillante. Pero las grietas comenzaron a aparecer como fisuras en el adobe seco bajo el calor implacable del desierto. El declive no fue un evento repentino, sino una transición lenta y dolorosa, marcada por factores económicos, sociales y globales que transformaron el paisaje urbano en un terreno de desafíos crecientes. Imagina el sonido decreciente de los motores en la vieja carretera. Lo que una vez fue un flujo constante de viajeros y comercio, se vio eclipsado por la llegada de las autopistas interestatales en los años 70. La Ruta 66, esa arteria vital, fue desviada, dejando moteles abandonados como esqueletos oxidados, donde el viento ahora arrastra hojas secas y el olor a abandono se mezcla con el polvo terroso. Los dineres que olían a café fresco y chiles asados empezaron a cerrar, y con ellos se evaporaron empleos que sostenían familias enteras. Económicamente el golpe fue profundo. Albuquerque había dependido en gran medida de industrias como la manufactura y la extracción de recursos, pero la globalización de los años 80 y 90 trajo deslocalizaciones masivas.
fábricas de textiles y procesamiento de alimentos que empleaban a miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes hispanos y nativos americanos, se mudaron a países con mano de obra más barata. Siente la textura áspera de un cheque de despido en manos callosas. Veteranos de la base aérea Kirtland, que habían contribuido a proyectos nucleares durante la Guerra Fría, se encontraron con recortes presupuestarios post-Vietnam, dejando a ingenieros y técnicos en la incertidumbre. La tasa de desempleo escaló y, con ella, la pobreza se enraizó como las raíces de un cactus en la arena árida. En barrios como Varelas, con su herencia chicana, las casas de adobe que una vez vibraban con música mariachi ahora se llenaban de silencio, interrumpidos solo por el eco de puertas cerrándose por embargos. Esta transición económica se entrelazó con crisis sociales que amplificaron la vulnerabilidad. La epidemia de crack, en los años 80, introdujo una ola de adicciones, pero fue el fentanilo, emergiendo en la década de 2010, lo que aceleró el declive. Originado como un analgésico médico, esta droga sintética, 50 veces más potente que la heroína, inundó el mercado negro a través de carteles mexicanos que explotaban la proximidad de la frontera. En Albuquerque, el fentanilo no llegó solo, se alimentó de la pobreza existente. Imagina el frío de la noche en el desierto, donde temperaturas que caen por debajo de cero obligan a los sin techo a buscar refugio en puentes o edificios abandonados, y allí el olor acre de humo químico se convierte en un escape temporal. Estadísticas revelan que, entre 2000 y 2010, la población sin hogar se duplicó, impulsada por el colapso inmobiliario de 2008, que dejó a miles sin vivienda. Muchos, como los nativos de las reservas cercanas, migraron a la ciudad en busca de oportunidades, solo para encontrarse con discriminación y falta de apoyo. Culturalmente, esta transición erosionó tradiciones que habían sido pilares de identidad. Festivales como el Gathering of Nations, el powwow más grande del mundo, donde se escuchan tambores ancestrales y se saborean fry breads con miel, seguían celebrándose, pero en un contexto de creciente desigualdad. El lenguaje local, con términos como vato en el caló chicano o cotjo en navajo, que significa armonía, comenzó a reflejar no solo orgullo, sino también lucha. Reflexionemos, ¿cómo una ciudad que honraba sus raíces multiculturales permitió que la pobreza se convirtiera en un ciclo vicioso? La gentrificación en áreas como Nob Hill trajo cafés hipsters y galerías de arte, pero desplazó a residentes de bajos ingresos, empujándolos hacia barrios marginales donde el fentanilo circulaba libremente. El tacto de una jeringa descartada en el suelo, el sabor amargo de la desesperación en una sopa comunitaria. Estos elementos sensoriales pintan un cuadro de transición donde la resiliencia se pone a prueba. La pandemia de COVID-19 en 2020 exacerbó todo. Cierres de negocios aumentaron el desempleo al 12% y el aislamiento social impulsó el consumo de opioides. Organizaciones como el Albuquerque Health Care for the Homeless reportaron un pico en sobredosis, con el fentanilo causando más muertes que nunca. Sin embargo, en esta fase de declive emergieron chispas de empatía. Vecinos organizando posadas, tradiciones navideñas de peregrinación para incluir a los sin techo, ofreciendo no solo comida caliente, sino un sentido de comunidad. Es en estos momentos donde el pasado de auge choca con el presente, recordándonos que la transición no es solo pérdida, sino una llamada a la acción colectiva. Este bloque nos lleva a cuestionar: si el auge construyó puentes, ¿por qué el declive los derrumbó tan fácilmente? Mientras el sol se oculta tras las montañas, dejando un cielo estrellado que parece infinito, uno siente la textura granulosa de la arena bajo los pies, un recordatorio de que el desierto, aunque duro, siempre ha forjado supervivientes. Hoy, en las calles de Albuquerque, la realidad se despliega como un tapiz desgarrado por el viento del desierto, donde la pobreza extrema y el fentanilo tejen un nudo que aprieta la vida de miles. No es solo una estadística fría, es el pulso acelerado de una ciudad donde más del 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el número de personas sin hogar supera las 2000 en cualquier noche dada.
Siente el calor abrasador del asfalto en verano, cuando temperaturas de 40 grados convierten los parques en refugios improvisados, y el olor a sudor mezclado con humo de cigarrillos baratos impregna el aire. En barrios como el International District, conocido localmente como War Zone, por su historia de violencia, las aceras están salpicadas de jeringas descartadas, cada una contando una historia de adicción que comienza con una prescripción médica y termina en la desesperación. Las causas de esta crisis son multifacéticas, enraizadas en la transición económica que vimos antes. El desempleo crónico, agravado por la pérdida de industrias manufactureras, deja a muchos sin red de seguridad. Imagina a un trabajador de la construcción, con manos agrietadas por años de labor bajo el sol implacable, que pierde su empleo y sin seguro médico recurre a analgésicos opioides para el dolor crónico. El fentanilo, barato y letal, entra en escena a través de dealers que operan en moteles abandonados a lo largo de la vieja Ruta 66. Según datos del Departamento de Salud de Nuevo México, las sobredosis por opioides en Albuquerque han aumentado un 300% en la última década, con el fentanilo responsable del 70% de ellas. No discrimina. Afecta a jóvenes nativos americanos que migran de reservas como Laguna Pueblo, donde la pobreza es endémica, buscando oportunidades en la ciudad solo para encontrarse con barreras lingüísticas y discriminación. El tacto frío de una manta raída sobre el concreto, el sabor salado de lágrimas en una sopa de un comedor comunitario. Estos son los efectos sensoriales de una realidad donde la falta de vivienda no es solo ausencia de techo, sino de dignidad. Enfocándonos en lo humano, conozcamos a personas como María, una madre chicana de 45 años que creció en Varelas, un barrio con tradiciones como las matachines, danzas rituales que honran a la Virgen de Guadalupe con plumas y máscaras coloridas. María trabajaba en una fábrica de procesamiento de chiles, inhalando el aroma picante que define la gastronomía local, hasta que la planta cerró en 2015. Sin ahorros, terminó en la calle, donde el fentanilo le ofreció un escape del frío nocturno que penetra los huesos. Es como si el desierto te tragara, dice, su voz ronca por años de exposición. O piensa en Tomás, un veterano navajo que sirvió en Irak regresando con PTSD y sin apoyo adecuado. En las reservas, costumbres como el Sweat Lodge, saunas espirituales para purificación, ayudan a sanar, pero en la ciudad, el aislamiento lo llevó al fentanilo, mezclado en pastillas falsificadas que circulan en mercados callejeros. Los efectos son devastadores: familias rotas, niños en hogares de acogida y una tasa de mortalidad que deja vacíos en comunidades donde el lenguaje incorpora palabras como "cae" en navajo, que significa parentesco y conexión, ahora fracturado. Culturalmente, esta realidad choca con las tradiciones que intentan perdurar. En el mercado de pulgas de Albuquerque, donde se venden joyas turquesas hechas a mano y enchiladas con salsa verde, vendedores sin hogar ofrecen artesanías para sobrevivir, pero el estigma los aísla. Reflexionemos empáticamente. ¿Qué significa perder tu hogar en una ciudad que celebra el Día de los Muertos con altares adornados de cempasúchil y pan dulce, recordando a los que se han ido? Para muchos es una ironía cruel. Honrar a los muertos mientras luchan por no unirse a ellos. Las causas incluyen también la falta de vivienda asequible, con rents que han subido un 40% en 5 años, impulsados por la gentrificación. Miles son desalojados. Organizaciones como Heading Home reportan que el 40% de los sin techo sufren adicciones, un ciclo donde la pobreza alimenta el uso de drogas y viceversa. Los efectos se extienden a la salud pública. Hospitales como el UNM Hospital están abrumados por casos de sobredosis, donde el sonido de monitores pitando interrumpe el silencio de salas de emergencia. El olor antiséptico no puede masking el hedor de la desesperación. En términos humanos, es ver a comunidades como los hispanos en South Valley, donde costumbres como las posadas navideñas, procesiones cantando villancicos, incluyen ahora a extraños sin hogar ofreciendo un plato de tamales calientes. Sin embargo, la empatía choca con la realidad. La policía, con programas como LAD, Law Enforcement Assisted Diversion,
intenta redirigir a adictos a tratamiento en lugar de cárcel, pero los recursos son escasos. Imagina el textura de una mano extendida en un centro de rehabilitación donde se comparten historias alrededor de un fuego, evocando las antiguas hogueras indígenas. Esta realidad no es solo oscuridad, invita a conectar emocionalmente. ¿Cómo se siente caminar por Central Avenue al amanecer, oyendo el eco de sirenas mientras el sol tiñe las montañas de rosa? Es un llamado a entender que detrás de cada estadística hay una persona con sueños truncados, arraigada en una cultura rica que lucha por no desvanecerse. El fentanilo no solo destruye vidas, también borra historias enteras de las calles de Albuquerque, y es justo ahí donde nosotros entramos, para contar lo que nadie más cuenta. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita, porque estas realidades necesitan ser vistas, y tú puedes ayudar a que no queden en silencio. En medio de las sombras que envuelven Albuquerque surge una luz tenaz, forjada por la resiliencia humana que se niega a ser extinguida por el desierto implacable. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un testimonio vivo de cómo comunidades enteras, tocadas por la pobreza y el fentanilo, se levantan con iniciativas que tejen redes de apoyo, recordándonos que la fuerza colectiva puede desafiar incluso las tormentas más áridas. Imagina el calor reconfortante de una fogata comunitaria en una noche fría, donde el crepitar de la leña se mezcla con voces que comparten relatos y el aroma a café negro y bizcochitos. Esos galletitas anisadas tradicionales de Nuevo México, horneadas con manteca y espolvoreadas de canela, llena el aire, ofreciendo un bálsamo sensorial contra el frío que cala los huesos. Al frente de esta resistencia están organizaciones como el Albuquerque Health Care for the Homeless, un faro en la oscuridad que opera clínicas móviles llevando atención médica directamente a las calles. Piensa en enfermeras como Elena, una mujer chicana nacida en South Valley, que recorre barrios con su camioneta distribuyendo naloxona, el antídoto contra sobredosis, y ofreciendo chequeos gratuitos. No se trata solo de curar el cuerpo, dice mientras sus manos, suaves pero firmes, aplican una venda en una herida. Es sobre restaurar la dignidad. Estas iniciativas han salvado cientos de vidas, con programas que integran tradiciones culturales, sesiones de terapia grupal inspiradas en el Talking Circle navajo, donde participantes se sientan en círculo, pasando una pluma para hablar, fomentando una conexión emocional que contrarresta el aislamiento de la adicción. El tacto de esa pluma, suave y simbólica, evoca un sentido de pertenencia ancestral, ayudando a individuos como Tomás, el veterano que mencionamos antes, a reconectar con su herencia y dejar el fentanilo atrás. La cultura local juega un rol pivotal en esta lucha. En comunidades indígenas como los Isleta Pueblo, cercanos a Albuquerque, tradiciones como el corn dance, danzas rituales con trajes adornados de plumas y cascabeles, acompañadas del ritmo de tambores de piel de venado, no solo preservan la identidad, sino que sirven como terapia comunitaria. Jóvenes afectados por la pobreza participan en estos eventos, donde el sudor de la danza se mezcla con el olor a salvia quemada en ceremonias de purificación, ayudando a sanar traumas generacionales. Iniciativas como el Native American Community Academy incorporan estos elementos en programas educativos, enseñando a niños a cultivar maíz azul, un alimento sagrado, mientras aprenden sobre prevención de drogas. Reflexionemos. ¿No es inspirador cómo una costumbre antigua, como compartir un plato de stew con venado y chiles, puede convertirse en un acto de resistencia, fortaleciendo lazos en refugios para sin techo? A nivel comunitario, vecinos como los del barrio Varelas han formado cooperativas de alimentos, cultivando huertos urbanos en lotes vacíos. Imagina el suelo arenoso del desierto transformado en parcelas verdes, donde el sabor terroso de calabacitas frescas y el picante de chiles Hatch, una variedad local famosa por su festival anual, se convierten en comidas compartidas. Proyectos como Joy Junction, un refugio cristiano, organizan posadas adaptadas, donde personas sin hogar participan en procesiones navideñas, cantando villancicos en español y recibiendo no solo comida, sino un sentido de familia.
El sonido de risas en estas reuniones, interrumpiendo el silencio habitual de las calles, es un recordatorio sensorial de esperanza. Además, artistas callejeros, inspirados en el muralismo chicano, pintan paredes con imágenes de resiliencia. Un coyote, símbolo navajo de astucia, superando obstáculos, usando colores vibrantes que contrastan con el gris del concreto agrietado. No olvidemos las historias personales de superación. Conoce a Javier, un exadicto al fentanilo que, tras tocar fondo en un puente bajo la IN-40, se unió a un programa de recuperación llamado Amistad. Allí, aprendió oficios como la joyería turquesa, una tradición indígena que implica tallar piedras azules con herramientas manuales, sintiendo la textura fría y pulida bajo los dedos. Hoy, vende sus creaciones en mercados y su historia inspira a otros. El desierto te prueba, pero no te rompe si encuentras tu qué, dice, refiriéndose a ese parentesco navajo. Iniciativas como esta, respaldadas por fondos estatales y donaciones, han reducido las sobredosis en un 15% en áreas clave, mostrando que la empatía organizada puede cambiar trayectorias. Culturalmente, el lenguaje local refuerza esta resistencia. Palabras como querencia, un término hispano que significa un apego profundo al lugar, motivan a residentes a quedarse y luchar por su ciudad. Festivales como el Explora Science Center integran educación sobre adicciones con actividades interactivas, donde niños tocan modelos de moléculas para entender el fentanilo, combinando ciencia con narrativas culturales. Es un flujo continuo, del pasado de auge a través del declive hacia esta resistencia que conecta con el futuro. Siente la brisa cálida del atardecer, cargada del aroma a piñones tostados, nueces de pino locales, un snack tradicional que se comparte en reuniones de apoyo, simbolizando nutrición tanto física como espiritual. Esta resistencia nos invita a conectar emocionalmente. ¿Qué pasaría si todos extendiéramos una mano como en una danza comunitaria para levantar a los caídos? En Albuquerque la lucha no es solitaria. Es un tapiz tejido con hilos de cultura y coraje, persistente como el río grande que nutre la tierra seca. Más allá de las sombras que hemos explorado, Albuquerque revela un lado luminoso, a menudo eclipsado por sus luchas, pero que palpita con una vitalidad que invita a redescubrir la ciudad a través de los sentidos. Es como si el desierto, con su aparente dureza, guardara secretos de belleza y calidez, recordándonos que incluso en medio de la pobreza y el fentanilo, hay rincones donde la vida florece con colores vibrantes y sabores intensos. Imagina el tacto suave de la arena fina bajo tus pies al amanecer, cuando el sol tiñe las montañas Sandía de un rosa suave, y el aire fresco del río Grande lleva un aroma a hierbas silvestres, mezclado con el humo distante de una fogata matutina. Este es el otro lado. Un tapiz de experiencias sensoriales que conectan el pasado con el presente, ofreciendo refugio emocional a quienes lo necesitan. Comencemos por la naturaleza, esa gran aliada que a menudo se pasa por alto en narrativas de declive urbano. Albuquerque está enclavada en el valle del Río Grande, donde el desierto de Chihuahua se encuentra con picos nevados. Pasea por el bosque Open Space, un bosque ribereño donde el sonido del agua corriente contra rocas lisas crea una sinfonía natural, y el olor a algodón de los álamos, esos árboles altos con hojas que susurran como páginas de un libro antiguo, impregna el ambiente. En invierno la nieve cubre las cimas, bajando temperaturas a un frío vigorizante que contrasta con el calor diurno, invitando a caminatas donde sientes la textura crujiente de hojas secas bajo botas. Para muchos residentes, estos espacios son terapéuticos. Nativos como los de Sandia Pueblo usan senderos para ceremonias de Vision Quest, buscando claridad espiritual en la quietud, un bálsamo contra el caos de la adicción. Reflexionemos. ¿No es empático cómo la naturaleza ofrece un escape gratuito, un lugar donde el pulso de la tierra calma el de un corazón acelerado por el fentanilo? La gastronomía, otro pilar positivo, es un festín sensorial que une culturas y genera comunidad.
Albuquerque es la capital mundial del chile, con variedades como el hach que se cultivan en valles fértiles, ofreciendo un picante que quema la lengua pero calienta el alma. Imagina morder un green chill cheeseburger en un diner como Blake's Lotaburger, donde el jugo de la carne se mezcla con el queso derretido y el chile asado, creando un sabor ahumado y terroso que evoca tradiciones indígenas y vaqueras. O el pozole, un guiso de maíz hominy con cerdo y chiles rojos, cocinado en ollas de barro que retienen el calor, compartido en fiestas familiares. Curiosidades como el chile relleno, pimientos rellenos de queso y fritos, no solo deleitan, sino que fomentan economías locales. Mercados como el Rail Yards Market venden productos frescos, donde vendedores sin hogar a veces participan, integrándose en la cadena de resiliencia. El lenguaje local enriquece esto. ¿Rojo o verde? Es la pregunta icónica en restaurantes, refiriéndose a la salsa de chile, un ritual que une a extraños en conversaciones animadas. El arte, vibrante y accesible, pinta otro lado de Albuquerque que inspira esperanza. En el barrio de Nob Hill, murales chicanos adornan paredes, con colores intensos que representan figuras como La Llorona o coyotes míticos, tocados con texturas rugosas de pintura acrílica que invitan a pasar los dedos. Artistas como Judy Chicago, influenciada por el desierto, crean instalaciones que exploran temas femeninos, mientras que galerías indígenas exhiben cachinas, figuras talladas en madera de algodón, pintadas con pigmentos naturales que narran leyendas navajo. Siente el pulso de un pincel sobre lienzo en el Albuquerque Museum, donde exposiciones gratuitas atraen a comunidades marginadas, ofreciendo un espacio para expresión emocional. Festivales amplifican esto. El International Balloon Fiesta, cada octubre, llena el cielo con globos multicolores, el sonido de quemadores de gas rompiendo el silencio matutino y el olor a desayuno burritos flotando en el aire fresco. Es un evento donde familias, incluyendo aquellas afectadas por la pobreza, se reúnen, creando memorias que contrarrestan el aislamiento. No olvidemos las tradiciones que tejen este lado positivo. El Gathering of Nations, el powwow más grande del mundo, trae tambores resonantes y danzas con trajes de plumas que giran al ritmo, donde el sudor se mezcla con el aroma a salvia sagrada quemada para bendiciones. En estas celebraciones, costumbres como el giveaway, regalar mantas tejidas a mano, fomentan generosidad, un antídoto cultural contra la escasez. O el Día de los Muertos, con altares adornados de flores de cempasúchil anaranjadas y calaveritas de azúcar, cuyo dulzor en la boca evoca recuerdos de seres queridos, ayudando a procesar pérdidas por sobredosis. Estas experiencias sensoriales, el calor de una multitud bailando, el sabor de un sopapilla frito con miel, crean puentes emocionales, invitando a la participación. ¿Te imaginas uniéndote a una danza, sintiendo el ritmo que une generaciones? Incluso en barrios afectados por el fentanilo, iniciativas como huertos comunitarios en el South Valley producen hierbas como la hierba buena, usada en tés curativos que calman el cuerpo y el espíritu. El lenguaje incorpora esta positividad. Mañana no solo significa mañana, sino una promesa de renovación en el caló local. Este otro lado fluye hacia el futuro, conectando la resistencia con esperanzas de renacimiento, como el río que nutre el desierto seco. Al cerrar este viaje por Albuquerque, conectamos las hebras del pasado, el presente y las esperanzas para el futuro, tejiendo un relato que va más allá de la oscuridad para abrazar la complejidad humana. Recordemos los orígenes, una villa española en el desierto, nutrida por el Río Grande y las tradiciones indígenas, que floreció con el ferrocarril y la Ruta 66, creando un mosaico cultural de chiles picantes, danzas ancestrales y comunidades unidas por palabras como querencia. Ese auge, con su bullicio de mercados y festivales, plantó semillas de resiliencia que incluso en el declive marcado por desindustrialización y la irrupción del fentanilo, han germinado en actos de resistencia. Hoy la realidad es cruda. Calles donde el frío nocturno y el aroma acre de la adicción prueban la fortaleza de miles,
pero también donde iniciativas comunitarias, como clínicas móviles y huertos urbanos, ofrecen un puente hacia la sanación. Sin embargo, este no es un final sombrío. El otro lado de Albuquerque, sus paisajes sensoriales, desde el crepitar de fogatas en powwows hasta el sabor reconfortante de un pozole compartido, nos recuerda que la belleza persiste, invitando a la empatía y la conexión. Reflexionemos. ¿Cómo el pasado de prosperidad, con sus tradiciones como el Sweat Lodge navajo o las posadas hispanas, informa el presente de lucha contra la pobreza y el fentanilo? Es en esta intersección donde surge la esperanza para el futuro. Un Albuquerque donde políticas como la expansión de programas de naloxona y vivienda asequible, impulsadas por la voz comunitaria, podrían romper el ciclo. Imagina un mañana donde el desierto, con su sol implacable y noches estrelladas, sea testigo de renacimiento, jóvenes educados en academias indígenas que lideran campañas contra las drogas, artistas chicanos transformando murales en mensajes de unidad y vecinos extendiendo manos en círculos de sanación. Siente la textura de la arena cambiante, un símbolo de que nada es permanente. La resiliencia, arraigada en la cultura, puede erosionar incluso las montañas de adversidad. Este documental no solo expone el lado oscuro, sino que ilumina el espíritu indomable de una ciudad que, como el coyote astuto de las leyendas navajo, encuentra caminos en la aridez. Nos invita a participar, a ver más allá de los estereotipos, a conectar emocionalmente con historias de pérdida y triunfo, y a imaginar un futuro donde la empatía colectiva transforme el desierto en un oasis de dignidad. Mientras el sol se pone sobre las montañas Sandía, tiñendo el cielo de tonos rojizos que evocan los chiles locales, uno no puede evitar sentir un pulso de optimismo, el mismo que ha sostenido a Albuquerque a través de siglos. ¿Qué historia de resiliencia contra el fentanilo en Albuquerque te ha conmovido más? ¿Cómo crees que las tradiciones culturales como las danzas indígenas podrían ayudar a combatir la pobreza en la ciudad? ¿Qué aspecto positivo de Albuquerque, como su gastronomía con chiles Hatch, te gustaría explorar en profundidad? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para que sigamos viajando juntos por estos rincones del mundo con DocuTierra.